Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato estar con el doctor Juan José Anaya Giorgis. Él es docente investigador del Centro de Estudios de Población, también de la Universidad Mayor de San Simón. Juan José, buenas tardes y gracias por estar en el programa. Buenas tardes, Silvano. Para mí es todo un gusto estar aquí. Con el doctor Juan José Anaya Giorgis vamos a tocar el tema que es parte de un avance de su investigación relativo a la asistencia desarrollista de lo que fue el bloque del este de Europa a la cabeza de la ex Unión Soviética y su incidencia sobre estrategias de desarrollo económico en Bolivia. Bueno, desde tiempos remotos sabemos que Bolivia ha desarrollado una actividad preeminentemente minera y lo que sí quizás siempre ha sido un sueño lograr que se pueda transformar los minerales en metales, es decir, a través de la actividad que conocemos como metalurgia. Así que, Juan José, ¿de dónde viene esta idea de desarrollo metalúrgico y por qué es importante hablar de este tema? Sí, el desarrollo de la metalurgia, siempre, bueno, Bolivia es un país de tradición minera secular. En Bolivia se fundió las épocas de la colonia y los primeros tiempos de la República hubo una metalurgia propia, para el caso de la plata, y una industria también de la moneda, que fue muy importante en su momento, pero que quedó desplazada. Sin embargo, la vocación minera del país, es decir, del occidente, la tradición minera de extraer, de socavarla, de mover la tierra y exportar esos concentrados, siguió vigente. Y la siempre se volvió a debatir, siempre reapareció a lo largo del siglo XX, también de la primera parte, pero fue adquiriendo mucha importancia también con el surgimiento del nacionalismo después de la Guerra del Chaco, como también un instrumento de soberanía e independencia económica. Sin embargo, durante los gobiernos de la Revolución Nacional, la metalurgia en determinado momento pasó a un segundo plano. Tenemos al plan decenal de Víctor Paz Estenssoro, de 1961, proyectado hasta el 71, donde la metalurgia ocupa un segundo lugar. No está visualizada, no es una prioridad, sino que está orientado más al desarrollo agropecuario y las obras civiles. Entonces, esto fue cuestionado en su momento porque diversos movimientos políticos y sobre todo intelectuales en ese momento veían que la soberanía económica y la independencia no iba a ser posible sin la instalación de fundiciones. Entonces, aquí es donde la cooperación del bloque del Este tiene un rol importante también, impulsando el desarrollo como proyecto político y como estrategia a través del Partido Comunista, de sus nexos a través del Partido Comunista en la política boliviana también van a ir posicionando la necesidad de instalar fundiciones. Y eso lo vamos a ver reflejado en la estrategia de desarrollo económico y social de José Ortiz Mercado, que se proyecta de 1971 a 1991, tenía que ser de 20 años, esta vez ya no de 10 como el decenal. Y en este movimiento de Ortiz Mercado intelectual, bueno, está enmarcada una corriente con diversos intelectuales de la época, Helio Jaguaribe, por ejemplo, Celso Furtado, Cardoso, Zunkel, Prebisch, bueno, se enmarca también toda una visión de desarrollo por sustitución de importaciones.
Enseguida vamos a discutir más en detalle los términos de lo que significó esta estrategia, pero antes hay que hacer unas precisiones, digamos, es decir, la metalurgia era un instrumento de soberanía, dijimos independencia económica. Esta independencia económica, ojo, esto también hay que aclararlo, es también una concepción que está hecha en relación a estándares de consumo y de bienestar social en relación a los países más avanzados de Europa, ¿no? Ese es el referente en todo momento. Cuando hablamos, bueno, y de toda la historia de Bolivia también lo fue, ¿no? Digamos, en los tiempos del Tata Bello, en el siglo XIX, esto se va a lograr, digamos, esos estándares de bienestar a través del proteccionismo, en una época en que el libre cambio amenaza. El libre cambio de Inglaterra está amenazando, digamos, esa estructura de relaciones estamentales, ¿no? Eso es un proteccionista también de esa sociedad y él, ¿viste?, va a impulsar, va a proteger la metalurgia argentífera que había en ese momento, va a prohibir las exportaciones de concentrados de estaño, que las llamadas parrillas, ¿no?, que eran concentrados del 60%, cuando empiezan las explotaciones, hay unas leyes increíbles, eso después no existe más, esas vetas tan ricas. Pero bueno, por supuesto, el desarrollo interno queda totalmente rebasado por los adelantos técnicos de Occidente, pero los liberales también van a ver, digamos, Europa como esos estándares de vida, ese ethos cultural, como la meta a seguir, o la meta a conquistar, y ellos, ¿viste?, van a ser promoviendo la inmigración europea sobre todo. Y en el caso del nacionalismo, esto se va a conseguir industrializando el país a través de un esfuerzo propio. Y las posibilidades para eso, en esta concepción, digamos, crítica a la estrategia de Víctor Paz Estenssoro, pasa por el desarrollo de la instalación de fundiciones en el país. Ahora, hay una relación entre esta nueva propuesta y la relación con lo que se llamaba en ese momento, con el MNR del 52, ya les denominaba las democracias populares al bloque del Este. Y esta relación empieza un poquito con el propio Paz Estenssoro. Es Víctor Paz Estenssoro el que se relaciona con los comunistas, el que restablece, inicia relaciones con Cuba, relaciones con Yugoslavia, Checoslovaquia, con la URSS no, pero con sí varios países de Europa Occidental, y además manda misiones a la Unión Soviética, técnicas para que vean, ¿viste?, de asesoramiento, de desarrollo, qué se podía hacer aquí. Los soviéticos comienzan su programa de asistencia desarrollista también a nivel mundial después de la guerra de Corea, en la muerte de Stalin en el 53, al poco tiempo termina la guerra de Corea, y ahí también ellos lanzan un gran programa de asistencia internacional para competir con el denominado punto 4, lo que es la asistencia de desarrollo que tienen Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, ha habido también una especulación acá del MNR y de esa cúpula y de Paz Estenssoro, es decir, que un poco también este acercamiento a la URSS y al bloque del Este era un poco también para obtener más recursos de la cooperación norteamericana. Si me permites, los soviéticos van ofreciendo también, se acercan, ¿viste?, en la medida que Paz Estenssoro les da de largas, ¿viste?, y le está sacando plata a Estados Unidos, alimentos, ¿no? Hubo mucha cooperación norteamericana, es alimenticia, y eso era clave en ese momento, considerando que la reforma agraria había hecho estragos, digamos, el viejo equilibrio de relación campo-ciudad, de provisión alimenticia, había hambrunas, entonces el país vivía de la ayuda alimentaria de Estados Unidos, de las ciudades. Era muy difícil romper, digamos, relaciones con Estados Unidos sin amenazar la continuidad de la reforma agraria en ese momento.
Pero los soviéticos también viendo esta situación, ya en el gobierno de Siles, cuando también hay una serie de ajustes estructurales, digamos, que van a afectar al bolsillo de los trabajadores, como el plan Eder, de estabilización monetaria, es un plan, digamos, que va a afectar a la clase obrera, ¿sí? Sobre todo. Lo va a pagar la clase obrera, el precio de la estabilización. Entonces los soviéticos también a través del Partido Comunista aprovechan y empiezan a hacer ofrecimientos públicos de asistencia técnica para el sector petrolero inicialmente. Ya en el segundo gobierno de Paz Estenssoro, el del 60, las cosas ya no estaban tan fáciles como al principio. En el sentido de que la presencia de Cuba genera, ¿viste?, una molestia de Estados Unidos. Ya los Estados Unidos quieren saber quiénes son sus amigos y quiénes no. Y Paz Estenssoro está, ¿viste?, jugando a los dos lados, sigue jugando un poco a los dos lados. Tiene relaciones con Fidel Castro, condena, va a llegar a condenar la invasión de cochinos, etcétera, la bahía de cochinos, pero en el intermedio también tiene que darle ciertas concesiones a los americanos. Y si me permites, voy a dar lectura de Walter Guevara Arce, un párrafo de un folleto que tiene La verdad sobre Paz Estenssoro, se llama, que si bien está escrito en el marco de los odios personales que se llegan a tener, que también a su vez nos da una mirada privilegiada de lo que era este momento, ¿no? Entonces dice Walter Guevara Arce: Paz Estenssoro necesita de la ayuda americana desesperadamente. En consecuencia, no puede rechazar la demanda de meter en cintura a los comunistas, que eran sus aliados, a los que ha criado y protegido por largo tiempo. El modo como pretende salir del problema es característico de su viveza criolla, dice Guevara Arce, ¿no? Ha puesto un precio en términos de ayuda americana a las cabezas de los comunistas, y una vez aceptado en principio, ha empezado a perseguirlos, cuidándose de apresar solo los que carecen de significación en el país y conservando a los otros disfrazados en su gobierno. Procede exactamente como el ganadero que después de vender un lote de cabezas selecciona las más flacas para que se las lleve el comprador. Los otros continúan a sueldo de la Comibol y demás entidades autárquicas, a fin de poder dedicar todo su tiempo a sus actividades políticas. Es decir, eran operadores políticos que Paz Estenssoro también tenía de su lado, y que a ellos les entusiasmaba mucho todo este acercamiento del bloque del Este, ¿no? Y también un poco por eso se mantenían cerca de Paz Estenssoro. Ahora, ya con el plan decenal las cosas cambian, se empiezan a tomar distancias en la medida de que este plan, primero hay que decir que está concebido en los marcos un poco de Rostov, ¿no?, de las etapas del desarrollo, este gran desarrollista norteamericano, con el cual uno puede tener sus diferencias, pero fue muy influyente, y todo el programa de cooperación norteamericana está basado, ¿viste?, en que el desarrollo es por etapas. Hay que primero organizar, ¿viste?, la sociedad tradicional, se tiene que modernizar, la gente tiene que aprender modos de convivencia modernos, las normas urbanas, qué sé yo, reglas, ¿no? Y para eso, ¿viste?, el rol del Estado ahí, ¿viste?, es proveerle de obras civiles, de servicios básicos, seguridad alimentaria, ¿viste? Y una vez que eso se hayan alcanzado esas metas, podemos hablar de gran industria. Ese es Es un poco el panorama, ¿no? El panorama que tenemos, es decir, hay una constelación alrededor de este sueño metalúrgico, es decir, por un lado, esta idea de estrategia de soberanía, por otro lado, la visión de desarrollo rápido, viendo modelos, como has dicho, el europeo, un poco esa pugna entre la necesidad de conseguir apoyo entre Estados Unidos, la Unión Soviética. Pero los primeros contratos que están pensados, digamos, con la Unión Soviética y algún país satelital, es decir, el ex bloque del Este, a ver, ¿cuándo surgen los primeros contratos pensados para realizar la metalurgia en Bolivia? Bien, hay este movimiento, ahí lo tenemos a Sergio Almaraz, Zabaleta Mercado, José Ortiz
esta vanguardia intelectual un poco va a cuestionar el acercamiento a los americanos en esos marcos de desarrollo porque quieren alcanzar Europa a pasos largos, a pasos rápidos. Entonces, en la estrategia de José Ortiz Mercado, el tema de la metalurgia es clave. Es la industria pesada lo que nos va a permitir acelerar y además ser soberanos e independientes. Y esa industria pesada, como los norteamericanos, viste, hablan de obras civiles, hay que hacerla con alianzas con el bloque del Este. Esa es la alternativa. ¿Qué decir de la estrategia de Ortiz Mercado? Que en muchos de sus sentidos se anticipó a su tiempo, ¿no? Si bien por un lado centraliza la administración pública, en esa concepción debe centralizarse en lo que es las políticas de gran industria, por otro lado, la estrategia propone distribuir recursos a nivel municipal, asignar para que los municipios potencien su vocación productiva, vayan tecnificándose y entonces la metalurgia, como una especie de círculo de tenaza, se vaya encontrando con la manufactura, pequeña industria, no potenciada a través de los municipios. En este sentido se van a firmar, ya con el gobierno del general Obando, hay que aclarar que Paz Extensoro en los últimos años de su gobierno funda la Corporación Nacional de Fundiciones justamente a raíz de estas presiones también políticas, ¿no? Y que el objetivo es complementar el ciclo de la industria minera con la etapa de fundición y lograr la integración de la explotación de minerales con la actividad industrial del país. Eso un poco viene de José Ortiz Mercado y ese grupo, y esa presión, ¿no?, de incorporar esto. Es en el año 63, pero ya casi cuando se está por caer. Obando va a firmar el primer contrato para instalar la fundición Vinto con Klöckner, empresa de Colonia, Alemania. En el año 69, la fundición Vinto se instala en el 71 con una capacidad de 20.000 toneladas inicialmente. Posteriormente, Juan José Torres va a firmar otros contratos para la volatilización de minerales de concentrados de estaño, lo que llaman la pirometalurgia, y esto tiene la función de incrementar los rendimientos, el concentrado, el valor, el porcentaje de estaño del concentrado, de un 10% a un 50% supuestamente debía elevar este proceso. Y la fundición Vinto necesariamente requería concentrados de 40-45% de ley, ¿no? Entonces Torres, viendo que la declinación, que Comibol prácticamente se ha dedicado a la etapa de concentración, no de exploración, es una necesidad incrementar esa recuperación de los minerales, el mineral recuperable para las fundiciones. Y esto es la Unión Soviética acá ofrece las plantas de volatilización. Juan José Torres va a firmar el primer contrato, Obando inicia relaciones con la Unión Soviética, además viene de él, esta es la estrategia de Ortiz Mercado. Y después hay una fundición de antimonio también con Yugoslavia. Pero sin embargo, no va a ser Juan José Torres ni Obando los que lleven a cabo este programa de instalación de fundición, sino el gobierno del general Banzer, lo cual es paradójico, ¿no? Como pueden ver las imágenes de recuperación rusa con Juan José Torres, el general Hurtado Gómez, ahí lo tienen con los soviéticos, y después de la época de Banzer ya lo que muestran a la imagen de la opinión pública están en el rinconcito, los soviéticos ahí entre la propaganda del jabón patria, que sé yo, ¿no? Pero va a ser Banzer el que lleve adelante la instalación de una serie de acuerdos. Eran 4 plantas de volatilización que tienen que instalarse, llegan a ser una en Palca con mucho retraso, con sobreprecios, una serie de problemas que seguía vamos a resumir, y inician otra en Machamarca, Oruro. Palca, Potosí y Machamarca, Oruro, estas 2 plantas. Después de la de antimonio, la de Vinto se amplía a 30.000 toneladas y se planifica Carachipampa en estas épocas, que sería realmente el monstruo, digamos, que hacer el monstruo de las fundiciones nacionales. Entonces,
finalmente se concretiza algo a través de esta asistencia desarrollista del ex bloque del este en Europa. Pero bueno, ¿qué es lo que un poco sucede? Porque por un lado ya has anticipado sobreprecio, por el otro lado quizás unas proyecciones pero muy exageradas, entonces construcciones enormes, es un instinto casi nacional megalómano, ¿no? Aquí cabe mencionar, Silvano, las condiciones sociales del desarrollo, es decir, estas proyecciones son economicistas, no toman en cuenta elementos, digamos, es decir, si los sujetos sociales en Bolivia armonizan con esa maquinaria desarrollista, la realidad de las burocracias, los ritmos nacionales, los problemas, no se toman en cuenta, y también en términos económicos terminaron siendo menos factibles de lo esperado, de lo que habían calculado en principio, ¿no? La Fundación Palca inicialmente se tenía que instalar 1 kilómetro de Potosí y costaba $8 millones y fracción, iba a ser el costo. Después en el trayecto se dan cuenta que la provisión de agua que necesitaba esta planta de volatilización era insuficiente, y la trasladan de 15 kilómetros. En ese interín deciden ampliarla al doble. Y pueden ver las imágenes ahí de la instalación. Deciden instalar al doble su capacidad, pero en el nuevo lugar los terrenos no es estable. Entonces en el 79, cuando están por estrenar, después de contratos por invitación directa, de haberla cambiado de lugar, etc., se desliza el cerro, derribando una chimenea, tienen que reconstruirla, y contar el costo más o menos final de la Fundación Palca fue como de $70 millones más o menos, de los años 70 del siglo pasado. En ese momento hay que tener en cuenta el barril de petróleo está a $10. Imagínate tú lo que ha costado eso, ¿no? Y después los precios del estaño empiezan a declinar, y con que la planta tiene que paralizar sus funciones, nunca llega a además era contaminante esto, y los técnicos soviéticos ni los de Comibol tomaron en cuenta. Hubo que comprarles tierras en un perímetro de 1 kilómetro a la redonda de la planta a los campesinos, y después más allá indemnizarlos porque la planta contaminaba con arsénico. Entonces, muchos problemas. Y costos muy altos, y además sobredimensionada la capacidad, porque si hubieran sido como inicialmente estaba previsto para 200 toneladas, que es lo que manejaban los soviéticos en su economía, probablemente hubiese andado mejor. Pero los soviéticos también, la cooperación Machino-Export es la empresa, Machino-Export no debe existir más, es la empresa que nos vende, ¿viste? Nos va engatusando también con ampliaciones, cosas que elevan el coste y que después, y que acá se las compra el general Banzer. Es el gobierno de Banzer el que se termina comprando todo eso, cuando, bueno, si bien se inicia con el Juan José Torres y el general Obando, que son más de izquierda, ¿no? El Banzer el que lo ejecuta y las amplía. Pero Juan José, digamos, necesitamos terminar el programa, el tiempo corre, y tenemos este tema, ¿no? Para terminar. Al final todos estos proyectos queda funcionando Vinto. Pero ¿y qué sucede con este famoso Carachipampa, el vaivén de Carachipampa? Sí, Para terminar. Vinto más o menos ha funcionado bien, sigue operando. Carachipampa se proyecta a mediados de la dictadura del general Banzer, la licita el general Padilla Arancibia y la ejecuta el UDP, donde vuelven los exilados, y propio José Ortiz Mercado va a volver a ser canciller, ya la etapa final de ese gobierno del UDP, pero es la UDP la que va a ejecutar el contrato, que es una fundición para plomo, plata, zinc de 51.000 toneladas de capacidad de procesamiento de concentrados, cuando Vinto tenía 30.000 y nunca superó las 17.000, 19.000 toneladas en el año 1973 es su récord, siempre ha tenido una capacidad ociosa. Y esta mega planta se proyecta para 51.000 toneladas. En un contexto donde los precios se caen, al poco tiempo de los minerales no va a llegar a encenderse nunca.
porque caen los precios y porque la misma economía nacional de la minería chica y mediana estatizada no tiene la capacidad de proveer los insumos que necesita esta planta. Ahora, acá la lección que nos queda de estas culturas desarrollistas que no toman las condiciones sociales del desarrollo, ¿viste?, en sus planes y asignan roles un poco arbitrarios también a los actores sociales, la vamos a ver también un poco en esta imagen de Evo Morales y Álvaro García Linera como sujetos también de ese discurso, ¿no? Ahí tratando de rehabilitar Carachipampa en el 2014, presentando unos lingotes a la prensa. Sin embargo, a los días se estallan los compresores de oxígeno de la planta, se reconstruyen en el fines del 2017, ella opera unas semanas más, y por un tema de falta de, nuevamente, de concentrados y precios, ha vuelto a cerrar y no se sabe muy bien, ¿viste? Es una realidad hermética en este momento que está pasando en la fundición. Pero bueno, eso, ¿viste?, es para reflexionar. Esta es la lección que nos debe dejar todas las experiencias, es decir, hasta nuestros días, ¿viste?, hemos esta planificación de la economía megalomaniática, ¿no?, de recuperar el desarrollo, de alcanzar rápidamente a las potencias industriales, sigue vigente. Y bueno, habría que volver también a repensar tal vez un término medio con las etapas del señor Rostov, ¿no? En el desarrollo no es tampoco que se puede instalar, digamos, de la noche a la mañana. Muchísimas gracias, Juan José. El día de hoy, estimados televidentes, conversamos con el doctor Juan José Anaya Giorgis. Él es docente investigador del Centro de Estudios de Población de la Universidad Mayor de San Simón. Conversamos alrededor del rol que ha cumplido lo que fue el ex bloque socialista del este de Europa en términos de asistencia desarrollista para un poco desarrollar lo que era la metalurgia, es decir, la fase siguiente a lo que es la actividad minera. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.